¿Cómo hacer una hoja de macramé? Hoy te voy a mostrar cómo hacer esta hoja de verano para que sorprendas a todos tus clientes. Un dije espectacular. Necesitaremos hilo coreano de 50 centímetros, 4 de 30 centímetros y 8 hilo coreanos de 20 centímetros. Cada grosor de estos hilos son de 0,8 milímetros. También tenemos una argollita de color dorado para nuestro dije. Comencemos. Tomaremos el hilo de 20 centímetros y lo doblaremos a la mitad. Vamos a colocar en la puntita una argollita, esta de color dorado, y unimos las puntas para encontrar exactamente la mitad. Y llevaremos esta argollita allí, ubicada exactamente en la mitad de nuestro hilo. Así nos debe quedar. Ahora vamos a tensar este hilo porque será nuestro hilo central. Puedes utilizar cinta adhesiva o tu carpeta de ganchos. Yo voy a utilizar un ganchito y voy a unir este hilo en la parte de abajo para que me quede bien tenso. Tomaré el hilo de 50 centímetros, lo doblaré a la mitad, uniendo las puntas, encontrarás la mitad exacta. La colocaré en la parte de abajo de los hilos centrales y realizaré 2 nuditos con el hilo del lado derecho. Por encima, regreso por debajo de los hilos centrales y salgo por este agujerito. Apretamos. Vamos a repetir para reforzar este primer nudo. Por encima, regreso por debajo de estos 2 hilos y salgo por este agujerito. Y apretamos. Listo. Ya tenemos 2 nuditos y vamos a llevar estos 2 nuditos hacia arriba bien pegadito a nuestra argolla. Aquí arribita. Listo. Vamos a tomar el otro hilo de 50 centímetros y haremos lo mismo. Buscaré la mitad de este hilo uniendo las puntas. Cuando tengamos la mitad exacta, la colocaré en la parte de abajo del hilo central. Ahora realizaré 2 nudos festón con el hilo de la derecha. Por encima, regreso hacia la derecha por debajo, salgo por esta barriguita y aprieto. Hacemos el segundo nudo para reforzar el primero. Siempre son 2 nudos por cada hilo. Listo, ya tenemos los 2 nudos, lo llevamos hacia arriba, bien pegadito al nudo anterior. Listo. Este es el mismo procedimiento que vamos a hacer para incluir cada hilo. Ahora vamos a tomar un hilo de 30 centímetros. Igual, buscaré la mitad, uniendo las puntas, lo colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central y realizaré 2 nudos festón. Cada nudo festón recuerda que lo realizas con el hilo de la derecha, apretamos y lo llevamos hacia arriba, así. Ahora vamos a tomar otro hilo, el de 30 centímetros, buscamos la mitad, lo colocamos por debajo de los hilos centrales y hacemos 2 nudos festón. El segundo para reforzar el primero, listo, lo subimos hacia arriba. Así vamos incluyendo cada hilo. Ahora tomaremos un hilo, pero este será de 20 centímetros. Buscamos la mitad y realizamos 2 nudos festón para incluirlo a nuestro hilo central. Subimos, tomamos ahora uno de 30 centímetros. Lo doblamos a la mitad, lo colocamos por debajo de los hilos centrales y hacemos 2 nudos festón. Lo llevaré hacia arriba. Listo. Ahora volvemos y tomamos uno de 20 y hacemos 2 nudos festón nuevamente. Listo. Lo llevamos hacia arriba. Volvemos e incluimos uno de 30 centímetros. Aquí lo tenemos. Doblamos la mitad, lo colocamos por debajo y realizamos 2 nudos festón. Así poco a poco vamos incluyendo cada hilo para hacer nuestra hermosa hoja de macramé. Uno de 20 y hacemos 2 nudos festón. Recuerda que el nudo festón es súper fácil y cada vez que lo repitas varias veces se hará mucho más fácil para ti. Que cada nudo quede bien ajustadito uno debajo del otro. Así quedará perfecto. Este es de 20. Los que incluiremos ahora en adelante todos serán de 20. De 20 centímetros. Muy bien. Aquí tenemos el otro de 20. Así vamos a incluir todos los hilos que mostramos al principio en los materiales. 2 nudos festón rodeando los hilos centrales. El primer nudo festón queda flojo, pero el segundo lo asegura fuerte. Así quedará firme nuestro tejido y no se va a desarmar. Miren, lo llevamos hacia arriba para que cada uno quede uno debajo del otro con la separación exacta. Aquí tenemos otro de 20 centímetros y realizamos 2 nudos festón.
Miren lo lindo que se ve esta hilera de nudo festón. Se ve perfecto. Uno debajo del otro y con la misma fuerza debemos apretar para que quede bien ajustadito. Este será el último hilo de 20 centímetros que incluiremos. Listo. Ahora realizaremos nuestros nudos alondra. Para ello bajamos todos los hilos, solo dejamos los dos que tenemos aquí en la parte de arriba. Comencemos del lado derecho. El hilo que está en la parte de abajo será el hilo anudador. Rodearemos el hilo que está en la parte de arriba y realizaremos nudo alondra. Por encima rodeamos y regresamos hacia abajo por debajo del hilo y sacamos por esta barriguita. Apretamos y ahora el otro nudo es por debajo del hilo, por debajo, y regresamos hacia abajo por encima del hilo entrando por esta barriguita. Apretamos. Ajustamos bien el hilo o el nudo para que quede nuestro primer nudo alondra. Repitamos. Por encima del hilo y regresamos por debajo. Apretamos bien este nudito, así, y ahora el segundo nudo es por debajo del hilo y regresamos por arriba. Cuando hacemos estos dos nuditos tenemos el nudo alondra. Aquí tenemos nuestro segundo nudo alondra. Es muy fácil, se conforma de dos nudos festón. Uno rodeando el hilo guía por encima y regresamos por debajo, y el segundo nudo es por debajo del hilo y regresamos por encima, entrando siempre por la barriguita que se forma. Observa detenidamente. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón. El primer nudo siempre es por encima y regresa por debajo. Apretamos y el segundo nudo es rodeando el hilo guía por debajo y regresando por encima de ese hilo, entrando por la barriguita. Apretamos y así tenemos varios nudos alondra. Miren lo perfecto que se ve. Se ve súper lindo. Vamos a repetir estos pasos. Recuerda, cada nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Miren lo lindo que se ve cada nudo. Debemos apretar con la misma fuerza para que todos queden del mismo grosor. Si eres principiante, te invito a que puedas observar cada movimiento del hilo para que aprendas los diferentes tipos de tejido y así ponerlo en práctica para realizar los mejores diseños. Tú también lo puedes lograr. Lo muestro paso a paso para que lo puedas lograr. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón. En total tenemos 9 nudos alondra. Lo mismo haremos en el lado izquierdo. El hilo de abajo rodea el hilo guía que está en la parte superior. Y así haremos 9 nudos alondra también en el lado izquierdo. Miren, 9 y 9. Tomamos los dos hilos siguientes y también haremos nudo alondra. El de abajo rodea el hilo de arriba y realizaremos nudo alondra. Recuerda, nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Uno por encima del hilo, regresa hacia abajo por debajo. Luego por debajo del hilo y regresa por encima. Así. Por encima y uno por debajo. Por encima y uno por debajo. Así se va conformando los nudos alondra. Y se ve perfecto. En total vamos a realizar 7 nudos alondra en el lado derecho y 7 nudos alondra en el lado izquierdo, con la misma técnica. Recuerda que el hilo que está en la parte de abajo rodeará el hilo que está en la parte de arriba, realizando los mismos movimientos. Ya tenemos 7 y 7, tomamos los dos hilos siguientes, estos dos, y vamos a realizar 7 nudos alondra y 7 nudos alondra, igual. Vamos a tomar los dos hilos siguientes, estos dos, de lado y lado, y vamos a realizar 6 nudos alondra del lado derecho y 6 nudos alondra en el lado izquierdo. El siguiente será 5 nudos alondra del lado y lado. El siguiente vamos a reducir a 4 nudos alondra y estos dos últimos solo 2 nudos alondra. Miren cómo nos queda chiquitito. Así, ya se está viendo nuestra flor. Vamos a dar vueltas a nuestro hilo para que nos quede así y vamos a tomar el hilo de la parte superior para empezar a rodear todos los hilos que nos queda de lado y lado. Muy bien, miren que el hilo de la parte superior rodeará al hilo que está en la parte de abajo. 2 nudos festón por cada hilo. Uno, vamos a realizar el otro. Vamos a hacer este también, a rodear el hilo que queda mirando en la parte de abajo. Así poco a poco el hilo que estaba en la parte superior va a ir bajando, rodeando cada uno de los hilos, así.
2 nudos festón por cada hilo. Aquí tenemos el último, 1, apretamos y hacemos el segundo nudo festón. Apretamos y tomamos el siguiente hilo, este que está cortito, y rodeamos al hilo guía. Un nudo, apretamos, el segundo nudo, apretamos. Tomamos el siguiente hilo, que sería este cortito, y vamos a hacer 2 nudos festón. 1, 2, apretamos, lo dejamos a un lado y tomamos el siguiente hilo. 2 nudos festón. Recuerda, el hilo que vamos a ir tomando quedarán por debajo del hilo guía. ¿Por qué quedan por debajo? Porque el hilo que vamos tomando es el que rodeará al hilo guía. O sea, los hilos que quedan por debajo son los hilos anudadores y el hilo guía debe quedar por encima, así. Los que quedan por debajo rodearán al hilo guía con 2 nudos festón. Por debajo y hacemos 2 nudos festón. 1 y 2 con el mismo hilo. Apretamos, tomamos el siguiente hilo, pasa por debajo del hilo guía y hacemos 2 nudos festón. 1, vamos a hacerlo con el hilo que está por debajo. 1 y 2, así. Listo. Tomamos el siguiente hilo y pasa por debajo del hilo guía y hace 2 nudos festón. 1, apretamos y 2. Vamos a doblar aquí y apretamos. Listo. Tomamos estos 2 últimos hilos, pasa por debajo del hilo guía y hacemos 2 nudos festón. Bien apretadito para que vaya a ir reduciendo y formando la figura de nuestra hoja. Ahora 2 nudos festón, 1, apretamos bien y 2. Listo, lo dejamos así, volteamos nuestra hoja y haremos lo mismo de este lado. Este será nuestro hilo guía. Vamos a rodear estos 2 hilos para que quede mirando en la parte de abajo y seguimos. Son 2 nudos festón por cada hilo, rodeando el hilo guía. Muy bien, tomamos el siguiente hilo, cortito. Si está muy cortito puedes agregar hilo para que sea mucho más fácil hacer los 2 nudos festón. Yo a veces lo dejo cortito para seguir haciendo los 2 nudos festón. Recuerda que los hilos que vamos agregando pasan por debajo del hilo guía y rodea al hilo guía con 2 nudos festón. 1, 2. Apretamos y tomamos el siguiente hilo. 1, 2. Así se va haciendo la hilera para cerrar nuestra hojita. Tomamos el siguiente, pasa por debajo del hilo guía y hacemos 2 nudos festones. Cuando terminemos con el último nudo festón nos quedará así nuestra flor, hermosa. Ahora vamos a cerrar. Para ello primero tomaremos los 2 hilos centrales. El hilo de la izquierda rodea el hilo de la derecha con nudo festón hacia el lado izquierdo. Cambia de posición por debajo del hilo de la derecha y el mismo hilo rodea el hilo central ahora con un nudo festón hacia el lado derecho. Cambia de posición hacia el lado izquierdo y rodea otra vez el hilo central hacia el lado izquierdo. Por encima regresa por debajo hacia el lado izquierdo. Así. Cuando tengamos como unos 4 nudos, podemos tomar el hilo que viene, el hilo guía, y rodear al hilo central del lado izquierdo con 2 nudos festón. Bien apretadito para que quede ajustadito y podamos hacer un cierre. Miren que apretamos bien, así. Lo mismo vamos a hacer del lado derecho. Aquí tenemos otro nudito, uno y el otro. Ahora tomaremos el hilo del lado derecho, el hilo guía, pasa por encima
y el hilo central realiza 2 nudos festón. 1, vamos a hacer el segundo, 2, que quede bien ajustadito para que vaya cerrando. 2, listo. Vamos a hacer otra vez, 1, 2. De esta forma vamos a hacer con estos 2 hilos centrales nuditos para cerrar en su totalidad estos hilos guías. Muy bien. Por encima, regresa por debajo y apretamos. Listo. De esta forma cerramos nuestra hojita y ahora todos estos hilos que nos sobran debemos cortarlos al ras. Sí, cortar cada uno de ellos. Poco a poco ir quemando con la ayuda de nuestro encendedor. Debes quemar bastante hasta que vea el hilo aguadito y luego das pequeños toques para sellar guiándolo hacia la parte trasera. Así, poco a poco vas a ir quemando cada uno de los hilos. Pero el sello es muy importante que tengas cuidado. No queremos quemar el resto del hilo ni quemar nuestro tejido. Así nos debe quedar cuando terminemos con cada uno de los hilos. Podemos decir que nuestro dije de una hoja de verano ya está lista, perfecta para enamorar a tus clientes. Puedes colocarla en un collar o de macramé o el collar que tengas disponible y así ponerlo a la venta. Sé que todos quedarán enamorados con este arte, así que manos a la obra. Realiza tu propia hoja de macramé que está súper fácil.